¿Crees que tú mismo podrías estar dejando entrar al destructor en tu propia casa? Muchos hogares no caen por ataques visibles, sino por visitas que parecían inofensivas. Lo más peligroso no siempre entra por la fuerza, a veces entra con tu permiso. Cuando abrimos la puerta de nuestra casa, rara vez pensamos que el peligro puede entrar con una sonrisa. La mayoría imagina que el enemigo llega rompiendo ventanas, forzando cerraduras, irrumpiendo con violencia, pero en el mundo espiritual muchas veces no es así. El adversario se disfraza de ayuda, de consejo bien intencionado, incluso de espiritualidad. Llega en forma de persona amable, de voz dulce, de mirada comprensiva, y sin darnos cuenta, cruza el umbral de nuestro hogar, llevando algo que no pertenece a Dios. He visto hogares perder la paz, no porque entrara un ladrón armado, sino porque alguien, después de una simple visita, dejó atrás un ambiente pesado, una tensión inexplicable, un silencio cargado que no estaba allí antes. Las risas de los niños se apagaron, las conversaciones se volvieron tensas y un aire de incomodidad comenzó a habitar donde antes había armonía. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué nuestra casa ya no es la misma? La respuesta muchas veces está en que permitimos la entrada de influencias que llevan consigo cargas espirituales, ataduras, palabras que siembran duda, gestos que parecen afectuosos pero esconden manipulación o desprecio por lo santo. No todas las manos que nos tocan lo hacen para bendecir. No todas las voces que nos aconsejan lo hacen para edificar. Algunos, aunque no lo digan, traen consigo la sombra de maldiciones, de resentimientos, de rebeldía contra Dios. Y esas cosas, al entrar, buscan asiento en nuestra mesa y en nuestros corazones. La Escritura dice en 2 Juan 1:10 que no debemos recibir en casa a quien no trae la doctrina verdadera. No se trata de falta de cortesía, sino de obediencia espiritual. Dios nos ha dado autoridad y discernimiento para proteger a nuestra familia. Él nos ha llamado a vigilar, a ser como centinelas que observan quién se acerca a nuestras murallas. La casa no es simplemente paredes y techo. Es un altar donde la presencia del Señor debe habitar. Cuando dejamos entrar lo que no viene de Él, no solo comprometemos la atmósfera espiritual, sino que abrimos puertas para que el enemigo siembre y destruya desde dentro. Y sé que para muchos esto no es fácil de aceptar, porque amamos ser amables, hospitalarios, abiertos. Pensamos que decir no es ser duros o poco cristianos. Pero el verdadero amor también sabe poner límites. La misericordia sin discernimiento puede convertirse en complicidad con el mal. Jesús mismo, aunque comía con pecadores para llamarlos al arrepentimiento, no compartía la intimidad con espíritus de engaño, y en más de una ocasión habló con firmeza contra quienes intentaban introducir corrupción en la casa de Dios. Amigo mío, este mensaje no es para que vivas con miedo, sino para que vivas despierto. La peor estrategia del enemigo es convencernos de que no hay peligro. Pero si hoy notas que en tu casa hay más tensión que antes, que la paz se ha reducido, que las oraciones se han vuelto más pesadas, quizá no sea casualidad. Tal vez haya algo o alguien que nunca debió cruzar el umbral, y hoy el Señor te recuerda: te he dado la llave, te he dado la autoridad, úsala para guardar tu hogar. No esperes a que las grietas se conviertan en ruinas. Empieza hoy a discernir, a orar, a pedir al Espíritu Santo que te muestre quién y qué debe entrar, y quién y qué debe quedarse fuera. Tu casa no es un hotel para toda clase de espíritus, es un santuario para el Dios viviente. En la Biblia, Jezabel fue una reina, esposa de Acab, cuyo nombre quedó marcado como sinónimo de rebelión, idolatría y manipulación.
Pero quiero que entiendas algo. Jezabel no es solo un personaje de la historia antigua, es un espíritu, una forma de operar del enemigo que sigue viva hoy, buscando entrar en hogares, ministerios y corazones. Este espíritu no llega con una etiqueta que diga soy peligroso. Al contrario, se reviste de encanto, de cortesía, de lo que aparenta ser ayuda o consejo sabio. Jezabel sabe sonreír, sabe escuchar, sabe encontrar tus heridas para ofrecerte un bálsamo que, aunque parece sanar, en realidad envenena lentamente. Su fuerza está en seducir y manipular, en ganarse tu confianza para luego controlarte desde adentro. Jezabel siempre busca quebrar la santidad, desviar tu mirada de Dios, sembrar pequeñas semillas de duda y desobediencia. Y lo hace de maneras tan sutiles que si no estás vigilante, apenas notarás el cambio hasta que sea demasiado tarde. A veces entra con palabras que cuestionan la autoridad espiritual. ¿De verdad es tan grave? ¿No crees que Dios quiere que seas feliz aunque rompas esa regla? Otras veces se disfraza de espiritualidad exagerada, usando lenguaje piadoso, pero sin el corazón sometido a Cristo. Jezabel se presenta como quien entiende lo que tú estás pasando y ofrece caminos más fáciles, atajos que en realidad son trampas. Su objetivo no es ayudarte. Su objetivo es sembrar división en tu familia, desestabilizar tu fe, apagar el fuego de tu altar. En el libro de Apocalipsis, Jesús reprende a una iglesia por tolerar a esa mujer Jezabel que se hacía pasar por profetisa y enseñaba a sus siervos a desviarse. Esto me recuerda que este espíritu no siempre viene de afuera, a veces se infiltra en ambientes cristianos, ganando influencia bajo la apariencia de servicio o liderazgo. He visto familias divididas porque alguien, con voz dulce y supuesta preocupación, empezó a plantar ideas que iban contra la palabra de Dios. He visto matrimonios resquebrajarse porque escucharon consejos comprensivos que en el fondo justificaban el pecado. He visto hijos alejarse de la fe porque una figura carismática les presentó un evangelio diluido, sin cruz, sin arrepentimiento. Y todo comenzó con algo tan simple como abrir la puerta. El apóstol Juan, en 2 Juan 1:10, es claro: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Esto no es una invitación a la rudeza, sino un mandato de protección espiritual. Cuando damos la bienvenida a alguien que porta un espíritu contrario a Cristo, le damos acceso a nuestra atmósfera, a nuestras conversaciones, a la intimidad de nuestro hogar. Y allí es donde Jezabel opera mejor, en lo oculto, en lo privado, en esos lugares donde confiamos y bajamos la guardia. Quizá te preguntes cómo reconocerla. No siempre será una mujer literal. Puede manifestarse en hombres también. Jezabel es un patrón de comportamiento, una estrategia del enemigo. Busca control, influencia y poder a través de la manipulación emocional o espiritual. Se incomoda ante la autoridad que no puede manipular. Reacciona con ira cuando se le confronta con la verdad. Se nutre de la confusión y el desorden, y su ataque más fuerte es contra el liderazgo espiritual del hogar, porque sabe que si derriba la cabeza, el resto de la familia queda vulnerable. Amigo mío, no podemos ser ingenuos. La cortesía no puede estar por encima del discernimiento. La hospitalidad no debe convertirse en puerta abierta para que el enemigo siente casa. Dios nos llama a amar a todos, pero no a dar acceso íntimo a cualquiera.
Hay conversaciones que deben tener lugar fuera de tu casa. Hay relaciones que deben mantenerse a distancia. Hay visitas que, aunque parezcan inofensivas, llevan consigo una agenda espiritual que no es de Dios. Jezabel puede parecer una amiga comprensiva, un consejero sabio, una ayuda en tiempo de crisis. Pero si sus palabras y acciones te alejan de la obediencia a Cristo, ya tienes la evidencia suficiente. No toleres lo que el Señor no tolera. No acojas lo que el Señor te ha dicho que rechaces. Protege tu hogar como protegerías un santuario, porque eso es lo que es. El enemigo sabe que si logra entrar, cambiará la atmósfera, y cuando eso pase, será más difícil recuperar el terreno perdido. Por eso decide hoy: no dejarás que Jezabel cruce el umbral. No importa qué tan amable parezca, no importa qué tan espiritual suene. Tu casa pertenece al Señor y solo su espíritu debe gobernarla. Una de las trampas más sutiles en la vida cristiana es confundir la amabilidad con la ingenuidad. Nos gusta pensar que una sonrisa es prueba de sinceridad, que palabras conmovedoras son señal de verdad, que una relación de años es garantía de buena influencia. Y por esa confianza muchas veces bajamos la guardia y dejamos entrar a nuestra casa personas o voces que no respetan al Señor. Lo hacemos porque no queremos parecer descorteses, porque creemos que no pasa nada por compartir un café, una comida, una conversación. Pero lo que comienza como un gesto social puede convertirse en un acceso espiritual para aquello que contamina. He visto hogares que abrieron sus puertas a quienes se burlan de lo santo, a quienes viven en rebelión contra Dios, pensando que la amistad o el parentesco bastaban para proteger la fe. Sin darse cuenta, comenzaron a escuchar consejos de bocas que nunca se han sometido a Cristo. Y esas palabras, aunque vestidas de preocupación, empezaron a erosionar la confianza en Dios. La Biblia nos enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto no es una exageración, es una advertencia. Cuando aceptamos consejo de alguien que no teme al Señor, estamos cambiando la fuente de nuestra dirección. Dejamos de beber del agua viva para beber de un pozo contaminado. Y aunque al principio el sabor no parezca tan distinto, con el tiempo sus efectos se hacen evidentes. Pérdida de paz, decisiones equivocadas, confusión en la visión espiritual. A menudo nuestras motivaciones parecen nobles. Queremos ser educados, mostrar tolerancia, no ofender. Pero la tolerancia mal entendida es una puerta abierta al compromiso con el error. La cortesía no debe llevarnos a rebajar los estándares de santidad que Dios nos ha dado. No se trata de creernos mejores que otros, sino de reconocer que lo santo no se mezcla con lo profano sin consecuencias. Cuando dejamos que la opinión del mundo pese más que la palabra de Dios, empezamos a justificar lo que antes sabíamos que estaba mal. No es para tanto, Dios entiende, todos lo hacen. Frases así marcan el inicio de la bajada. Y el enemigo no necesita un portón abierto, le basta una rendija para entrar. He aprendido que la vigilancia espiritual no es opcional, es parte de nuestro llamado como creyentes. Jesús nos dijo que fuéramos mansos como palomas, pero también astutos como serpientes. La mansedumbre sin discernimiento es vulnerabilidad. La astucia sin mansedumbre es dureza. Dios quiere que tengamos ambas para amar sinceramente, pero también para proteger lo que Él nos ha confiado. Pregúntate, ¿a quién le estás dando espacio en tu mesa, en tus oídos, en tu corazón? ¿Quién influye en las conversaciones que forman la cultura espiritual de tu hogar? Si la respuesta incluye personas que ridiculizan la fe, que justifican el pecado, que minan tu confianza en Dios,
entonces es hora de cerrar esas puertas. El amor verdadero no siempre dice sí. A veces dice no con firmeza y con lágrimas, porque sabe que la eternidad está en juego. No dejes que la educación social te robe la autoridad espiritual. Recuerda, tu casa es un altar y todo altar debe ser guardado con celo. Dios ha establecido un orden en el hogar y en ese orden el líder espiritual de la familia, sea el padre, la madre en ausencia de él o quien tenga la responsabilidad delante de Dios, es tanto sacerdote como centinela. Como sacerdote, su función es levantar un altar diario, interceder por cada miembro, traer la palabra a la casa y mantener viva la llama de la fe. Como centinela, su deber es vigilar las murallas, discernir quién y qué entra y sonar la alarma cuando hay peligro. No puedes delegar esta responsabilidad a un invitado, a un amigo o a la cultura. Es tu llamado delante de Dios. En el mundo físico, ningún guardia permitiría la entrada de un extraño a una fortaleza sin antes preguntar quién es y por qué viene. Sin embargo, en lo espiritual, muchos abren la puerta sin examinar la procedencia del mensaje, la influencia o el espíritu que trae consigo. Colocar límites no es falta de amor. Es una expresión del amor más profundo. El amor que protege dice: hasta aquí, en mi casa no. Esto no tiene lugar aquí. Y esos límites no se ponen con dureza carnal, sino con la firmeza que viene del Espíritu Santo, que sabe discernir entre lo santo y lo profano. La Biblia nos muestra que la casa no es simplemente un lugar para vivir, es un altar, un espacio apartado para la presencia de Dios. Cuando permitimos que cualquier cosa o cualquiera tenga el mismo acceso a ese altar, lo tratamos como si fuera un hotel donde entran y salen todo tipo de huéspedes, sin importar su procedencia. Pero un altar no es un hotel. Un altar es un lugar consagrado. Un altar es donde Dios habita y donde solo Él y lo que le agrada deben tener lugar. Como líder espiritual de tu casa, eres llamado a mantener ese altar limpio, a examinar las influencias que entran por la puerta, por la pantalla, por la música, por las conversaciones. Y eso requiere valentía, porque a veces significa decir no a personas cercanas, a costumbres antiguas, a entretenimientos populares. Pero cada no que dices por obediencia a Dios es un sí a la paz, a la santidad y a la bendición para tu hogar. No tengas miedo de ser impopular si tu decisión mantiene la presencia de Dios en tu casa. La aprobación de los hombres es pasajera, la aprobación de Dios es eterna. Un día tendrás que rendir cuentas por el estado espiritual de tu familia. Y en ese momento no valdrán las excusas de la presión social o el miedo a ofender. Dios te ha confiado este territorio y espera que lo guardes con diligencia. Así como Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén para proteger la ciudad, tú debes levantar y mantener los muros espirituales de tu casa. Recuerda, una brecha no reparada es una invitación al enemigo. Vigila, ora y no bajes la guardia. El enemigo no siempre llega tocando a la puerta con un rostro humano. A menudo se infiltra por canales silenciosos, disfrazados de entretenimiento, información o simple cultura. Una de las vías más abiertas en nuestros días es la de los medios de comunicación. Jesús dijo en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Lo que vemos y escuchamos tiene el poder de llenar nuestro interior de luz o de oscuridad. Recuerdo una familia que me contó cómo su ambiente espiritual comenzó a cambiar después de permitir que sus hijos
vieran series con contenido inmoral solo por diversión. Al principio lo justificaban diciendo: es ficción, no es real. Pero con el tiempo notaron que las conversaciones en casa se llenaban de sarcasmo, de falta de respeto y de normalización del pecado. No se dieron cuenta de que, al dejar la pantalla encendida, habían dejado abierta una puerta espiritual por la que entraron ideas y actitudes contrarias a Dios. Esto no significa que todo programa o música sea malo, pero sí que cada contenido lleva un espíritu, o edifica y acerca al Señor, o debilita la fe y contamina el corazón. El apóstol Pablo nos advirtió en Filipenses 4:8 que pensemos en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si lo que consumes no cumple con ese filtro, pregúntate si realmente vale la pena. Otra vía de infiltración son las conversaciones. En primera epístola a los Corintios 15:33, Pablo declara: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Recuerdo ahora a un hermano que trabajaba en un ambiente donde las bromas obscenas eran el pan de cada día. Él decía: yo solo escucho, no participo. Sin embargo, con el tiempo esas frases empezaron a salir de su propia boca y su sensibilidad espiritual se fue apagando. La atmósfera de nuestras conversaciones forma la atmósfera de nuestro corazón y, por extensión, de nuestro hogar. Incluso en charlas familiares es fácil dejar que palabras de incredulidad, quejas o críticas constantes se conviertan en un hábito. Si no las filtramos, terminamos creando un ambiente donde la fe no crece. También debemos considerar la influencia cultural y social. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El sistema del mundo presenta sus valores como progreso inevitable, pero muchas veces son un retroceso espiritual. He conocido a jóvenes criados en hogares cristianos que comenzaron a seguir influenciadores en redes sociales que se burlaban de la Biblia. Al principio lo hacían por entretenimiento, pero poco a poco sus convicciones se diluyeron y lo que antes consideraban pecado empezó a parecerles normal o incluso correcto. La cultura tiene un poder formativo tremendo. Lo que consumes repetidamente termina moldeando lo que crees, y lo que crees dirige cómo vives. Por eso, Proverbios 4:23 nos recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amigo mío, cada puerta de tu casa, ya sea la física, la digital o la emocional, necesita un vigilante. No basta con controlar quién cruza el umbral literal. Debes discernir lo que entra por las pantallas, por los altavoces, por los libros, por las conversaciones y por las modas culturales. Hazte esta pregunta: ¿esto que entra me acerca a Cristo o me aleja de Él? Si la respuesta no es clara, es probable que sea tiempo de cerrar esa puerta. El Espíritu Santo es el mejor consejero para este discernimiento. Pídele que te muestre qué cosas han robado tu paz, qué voces han debilitado tu fe, qué contenidos han sembrado incredulidad en tu casa. Y cuando te lo revele, actúa con decisión. Puede que no sea popular, puede que tengas que escuchar críticas, pero recuerda, la aprobación de Dios es más valiosa que la aceptación del mundo. Tu hogar es un altar, y no hay altar que se conserve puro, dejando entrar cualquier fuego extraño. La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran el poder y las consecuencias de abrir o cerrar la puerta correcta.
Piensa primero en Abraham, en Génesis 18. La Escritura nos dice que sentado a la entrada de su tienda en el calor del día, levantó los ojos y vio a 3 varones. Sin saber aún que eran mensajeros del Señor, corrió a recibirlos, se inclinó hasta el suelo y les ofreció agua, pan y descanso. Lo que parecía un simple acto de hospitalidad se convirtió en el momento en que Dios confirmó su promesa, que Sara tendría un hijo, aunque la esperanza humana ya se había agotado. Abraham no abrió la puerta a cualquiera, abrió la puerta a los enviados de Dios, y su casa fue bendecida. La bendición no vino solo por el gesto amable, sino por la disposición de honrar y recibir lo que venía del Señor. Esto nos recuerda que la hospitalidad, cuando está guiada por discernimiento, puede ser un canal de promesa y milagro. Contrasta ahora con la historia de Lot en Génesis 19. También recibió a mensajeros celestiales, los llevó a su casa y les preparó comida. Pero a diferencia de Abraham, Lot vivía en un lugar contaminado, Sodoma, una ciudad cuya cultura estaba corrompida hasta la raíz. A pesar de recibir a los ángeles, la atmósfera de la ciudad ya había penetrado en su hogar. Los hombres de Sodoma rodearon la casa exigiendo actos perversos, y Lot, en su confusión, incluso ofreció a sus hijas para evitar el ataque. ¡Qué advertencia tan fuerte! Puedes recibir una visita de Dios y aún así estar en peligro si tu entorno está saturado de impureza. Lot se salvó por misericordia divina, pero perdió a su esposa y sembró dolor en su familia. Esto nos enseña que no basta con recibir lo correcto. También debemos rechazar y cerrar la puerta a lo que contamina. Luego tenemos a la mujer sunamita en 2 Reyes 4. Esta mujer no pidió un milagro, simplemente reconoció que Eliseo era un varón de Dios y decidió preparar un cuarto especial en su casa para que él pudiera quedarse cada vez que pasara por allí. No lo hizo por interés, sino por honra al Señor. Y cuando llegó el día de su necesidad, la muerte repentina de su hijo, ese acto de hospitalidad se convirtió en su salvación. Eliseo oró y el niño fue devuelto a la vida. Más tarde, cuando vino el hambre sobre la tierra, Eliseo la advirtió a tiempo y su familia se libró del desastre. Esta historia nos muestra que abrir la puerta al siervo de Dios, a lo que viene cargado con la presencia del Señor, no solo trae bendición inmediata, sino también protección a largo plazo. En cada uno de estos ejemplos, la clave no es solo el acto físico de abrir una puerta, sino el discernimiento espiritual para saber a quién y a qué se la abrimos. Abraham abrió a lo santo y recibió vida. Lot vivía con la puerta abierta a lo profano y pagó un precio alto. La sunamita abrió al hombre de Dios y cosechó protección y milagros. Amigo mío, estas historias no son cuentos antiguos, son espejos para nuestra vida hoy. Cada día, tú y yo decidimos qué y quién entra en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra mente. Si abrimos la puerta a lo que viene de Dios, por humilde que parezca, estamos preparando el terreno para que su promesa florezca. Pero si mantenemos la puerta abierta a lo que degrada, aunque de vez en cuando recibamos algo bueno, la contaminación acabará por asfixiar la bendición. Por eso, Proverbios 8:34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Vigilar no es vivir con miedo, es vivir con propósito. No todas las oportunidades de abrir son iguales. Algunas son trampas, otras son llaves a un futuro de bendición. El discernimiento viene de caminar cerca del Señor, de conocer su voz,
de dejar que su palabra sea el filtro de cada decisión. Hoy el Espíritu Santo nos recuerda que, igual que Abraham, Lot y la tsunamita, nosotros también estamos a la puerta. Y lo que decidamos dejar entrar marcará la atmósfera y el destino de nuestro hogar. Uno de los mayores peligros de la contaminación espiritual es que rara vez se instala de golpe. Entra lentamente, como una neblina que va cubriendo todo hasta que apenas podemos ver la luz. El primer signo que suele aparecer es la pérdida de la paz. Lo que antes era un hogar ligero y lleno de alegría, se convierte en un lugar pesado, tenso, incómodo. Isaías 32:18 dice: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Cuando esa paz desaparece sin razón aparente, es momento de preguntarse: ¿qué hemos permitido entrar? Con frecuencia, esa pérdida de paz se siente más fuerte de noche. El sueño se interrumpe, la mente se llena de preocupaciones, y aunque el cuerpo esté cansado, el alma no encuentra reposo. Otro signo evidente es el desorden en la comunicación familiar. Conversaciones que antes eran fluidas se llenan de malentendidos, pequeñas discusiones se convierten en conflictos mayores, y a veces el silencio frío reemplaza la convivencia cálida. El enemigo sabe que un hogar dividido pierde fuerza y por eso siembra la división de forma sutil, usando palabras hirientes, sospechas o malinterpretaciones. Jesús dijo en Marcos 3:25: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Un tercer síntoma es la resistencia espiritual. La oración se vuelve difícil, leer la palabra parece pesado y la adoración pierde frescura. No es que Dios se haya alejado, sino que algo ha ocupado el espacio que le corresponde. He escuchado a creyentes decir: no sé qué me pasa, antes oraba con gozo, ahora me distraigo o me quedo sin palabras. Esto es una señal clara de que hay una influencia contraria operando, apagando el fuego del altar. Finalmente, otro signo grave es la tolerancia al pecado que antes rechazábamos. Actitudes, palabras o prácticas que antes nos incomodaban empiezan a parecernos normales. Lo que antes nos llevaba a arrodillarnos en arrepentimiento, ahora apenas nos provoca un suspiro. Efesios 4:27 nos advierte: ni deis lugar al diablo. Cada vez que minimizamos lo que Dios llama malo, le damos un lugar al enemigo para afianzarse. Amigo mío, estos signos son como alarmas espirituales. No ignores la pérdida de paz, no normalices la división, no te acostumbres a la frialdad espiritual, no justifiques lo que la palabra condena. El primer paso para restaurar un hogar es reconocer que algo ha entrado que no debía. El segundo es decidir, con la ayuda del Espíritu Santo, cerrar esa puerta y limpiar la casa. Dios promete en 2 Crónicas 7:14 que si su pueblo se humilla, ora, busca su rostro y se aparta de sus malos caminos, Él oirá desde los cielos, perdonará y sanará su tierra. Esa promesa también es para tu casa. Cuando dejamos la puerta abierta al enemigo, aunque sea solo un poco, las consecuencias no tardan en llegar. Y muchas veces son más profundas de lo que imaginamos. El primer efecto visible es la pérdida del fuego de oración. Lo que antes era un deleite se convierte en una rutina fría. Las palabras dejan de fluir, la fe se apaga y el corazón deja de arder. Jesús dijo en Lucas 18: uno que debemos orar siempre y no desmayar. Pero cuando hay contaminación espiritual, la oración se siente como un peso. Y sin oración, nuestra conexión con la fuente de vida se debilita y todo lo demás empieza a decaer. Luego vienen los conflictos familiares. Pequeñas diferencias se convierten en grandes divisiones. Y los hijos que antes escuchaban empiezan a rebelarse, no solo contra los padres, sino contra la fe misma.
He visto hogares donde, después de permitir influencias contrarias a Dios, los hijos comenzaron a despreciar las cosas espirituales, diciendo: eso es aburrido, o eso no es para mí. Proverbios 22:6 nos instruye a instruir al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo, no se aparte de él. Pero si el ambiente en casa contradice lo que enseñamos, nuestras palabras pierden autoridad. Un tercer resultado es el ataque espiritual directo. Enfermedades sin explicación, proyectos que se estancan, una nube de oscuridad que parece cubrir todo. Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Cuando abrimos puertas equivocadas, esas fuerzas encuentran terreno para operar, trayendo opresión, desánimo y resistencia a cada paso. Finalmente, lo más grave, la presencia de Dios se aparta. No porque Él deje de amarnos, sino porque no puede habitar donde se tolera lo que Él aborrece. En Ezequiel 10 vemos cómo la gloria del Señor se levantó y salió del templo debido a la idolatría de su pueblo. Un hogar puede seguir funcionando externamente, pero si la presencia de Dios no está, se convierte en una casa vacía espiritualmente, vulnerable a cualquier invasión. Amigo mío, estas consecuencias no son inevitables, son advertencias para actuar ahora. Si reconoces que tu hogar ha perdido el fuego, la unidad, la bendición y la paz, no esperes a que todo se derrumbe. Hoy es el día para cerrar la puerta al enemigo y abrirla de nuevo solo a la presencia del Señor. Él está dispuesto a restaurar lo que el enemigo ha robado, pero espera que demos el paso de obediencia. Cerrar las puertas al enemigo y purificar la atmósfera de tu hogar no es un acto simbólico, es una decisión espiritual consciente que requiere firmeza, discernimiento y acción guiada por el Espíritu Santo. El primer paso es tomar una decisión definitiva: no tolerar más las influencias equivocadas. Josué declaró en Josué 24:15: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa no fue una frase bonita para un cartel, fue un pacto firme que estableció el rumbo de su familia. Debes decidir hoy que nada ni nadie que contradiga la voluntad de Dios tendrá lugar en tu casa, aunque eso signifique incomodidad o ruptura de costumbres antiguas. El segundo paso es examinar cuidadosamente quién y qué entra en tu hogar. Esto no se trata de juzgar con dureza, sino de discernir el espíritu que acompaña a cada visita, a cada conversación, a cada contenido que consumes. Pregúntate: ¿esta persona me impulsa a acercarme más a Cristo o me aleja de Él? ¿Este programa, libro o música honra al Señor o lo ofende? Recuerda que 1 Juan 4:1 nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El tercer paso es dedicar tiempo a la oración y a ungir cada espacio de tu casa. En el Antiguo Testamento, Moisés ungió el tabernáculo y todos sus utensilios para consagrarlos al Señor. Éxodo 40:9. Del mismo modo, puedes tomar aceite, símbolo del Espíritu Santo, y orar en cada habitación, declarando que ese lugar es territorio del reino de Dios. No es el aceite en sí lo que tiene poder, sino la fe y la obediencia al invocar el nombre de Jesús sobre tu hogar. El cuarto paso es hacer declaraciones de autoridad. Proclama en voz alta que tu casa pertenece a Dios. Esta casa es del Señor Jesucristo y ningún espíritu contrario tiene lugar aquí. Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Tus palabras, alineadas con la palabra de Dios, establecen límites espirituales
que el enemigo no puede cruzar. Finalmente, el quinto paso es cortar relaciones o hábitos que no vienen de Dios. Esto puede ser doloroso porque quizá impliquen amistades de años o costumbres que disfrutas, pero que contaminan el altar de tu hogar. Hebreos 12. Uno nos anima a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojarse significa dejar ir, aunque duela, para ganar algo mucho mayor: la presencia continua de Dios en tu casa. He visto familias transformadas cuando aplicaron estos pasos. Un matrimonio, después de años de discusiones y frialdad espiritual, decidió hacer una limpieza radical. Sacaron de su casa objetos y contenidos que glorificaban el pecado. Cortaron con amistades que siempre sembraban duda y comenzaron a orar juntos cada noche, declarando la autoridad de Cristo. En pocos meses la paz regresó, las conversaciones cambiaron y sus hijos comenzaron a mostrar interés por las cosas de Dios. Amigo mío, esto no es teoría, es una batalla real y ganable si te alineas con el Señor. Dios no solo quiere restaurar tu casa, quiere llenarla de su gloria, pero Él espera que tomes la llave y cierres de una vez por todas la puerta a lo que no le pertenece. Hoy es el día para comenzar. La verdadera firmeza espiritual no es dureza sin amor, sino amor que sabe decir no cuando es necesario. Nuestro Señor Jesús es el ejemplo perfecto de esto. Él comió con pecadores, no para aprobar su pecado, sino para llamarlos al arrepentimiento. Se acercó a los marginados con compasión, pero nunca compartió el espíritu de engaño o rebelión que gobernaba sus vidas. Y cuando encontró el templo, la casa de su padre, contaminado por el comercio y la codicia, no dudó en actuar. Juan 2:15-16 nos dice que hizo un azote de cuerdas, echó fuera a todos del templo, volcó las mesas de los cambistas y dijo: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Su celo por la santidad de la casa de Dios fue mayor que cualquier deseo de evitar confrontaciones. Este es el mismo celo que debemos tener por nuestro hogar. Otro ejemplo poderoso es Josué. Frente a un pueblo tentado a seguir a los dioses de las naciones vecinas, Josué se puso en pie y declaró con valentía en Josué 24:15: yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no habló de manera incierta, no dejó espacio para interpretaciones. Tomó una decisión pública y firme. Su determinación no dependía de lo que hicieran los demás. Él ya había decidido el rumbo de su familia. Esta clase de decisión marca la diferencia entre un hogar que resiste la presión cultural y uno que se pliega a ella. Amigo mío, la firmeza no siempre será popular. Jesús fue criticado, Josué seguramente enfrentó oposición, pero ambos sabían que la aprobación de Dios vale más que la aceptación de los hombres. Tú y yo estamos llamados a ese mismo tipo de determinación. Comer con los pecadores, sí, pero sin permitir que su espíritu gobierne nuestra casa. Amar a todos, pero cerrar la puerta a toda influencia que degrade la santidad de nuestro altar. El celo por la casa del Señor debe comenzar por nuestra propia casa. Si hoy tomas la decisión de decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor, estarás estableciendo una línea que el enemigo no podrá cruzar. Amigo mío, hemos llegado a un momento de decisión. Este no es solo otro mensaje, es un punto de quiebre, una línea que divide el antes y el después en la vida espiritual de tu hogar. Hoy el Señor te llama a elegir de qué lado vas a estar. No puedes mantener la puerta entreabierta. O la cierras al enemigo, o la dejas abierta para que siga robando
matando y destruyendo. Es tiempo de cerrar la puerta ante la mujer extraña, ante todo espíritu de Jezabel, de división, de seducción y de negatividad que ha intentado infiltrarse en tu casa. No importa si vino con una sonrisa, con palabras dulces o con apariencia de espiritualidad, si no lleva el sello de Cristo, no tiene lugar en tu hogar. Y al mismo tiempo, es hora de abrir la puerta solo al Espíritu Santo, el único que trae paz verdadera, la verdad que libera y la transformación que perdura. Jesús dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere entrar no como visitante ocasional, sino como Señor y dueño de tu casa. Cuando lo haces, el fuego espiritual que parecía apagado vuelve a encenderse. La familia comienza a restaurarse. La atmósfera cambia. La tensión se disipa. La oscuridad que había ganado terreno se retira, porque donde está la luz de Cristo, las tinieblas no pueden permanecer. Hoy, en este momento, te invito a tomar esa decisión. No esperes a sentir que es el momento adecuado. El momento es ahora. Dile al Señor, esta casa es tuya. Yo cierro la puerta a todo lo que no viene de ti y la abro solo para tu espíritu. Y mientras lo haces, cree que Él cumplirá su promesa de habitar contigo, de rodearte con su paz y de pelear por tu hogar. Este es el día en que las llaves vuelven a las manos correctas, las del Rey de Reyes y Señor de Señores. Querido amigo, querida amiga, gracias por acompañarme hasta el final de este mensaje. Oro para que cada palabra haya sido como una semilla de vida que el Espíritu Santo hará crecer en tu corazón y en tu hogar. Si este mensaje ha hablado a tu vida, te invito a compartirlo con alguien que lo necesite, porque nunca sabemos a quién Dios quiere alcanzar a través de lo que recibimos. También te animo a suscribirte y activar las notificaciones, no para mi beneficio, sino para que no te pierdas las próximas enseñanzas que pueden seguir fortaleciendo tu fe. Y ahora, antes de despedirnos, quiero orar por ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, pongo delante de ti a cada persona que ha escuchado este mensaje. Tú conoces su casa, sus batallas, sus temores y sus anhelos. Te pido que envíes tu luz a cada rincón de su hogar, que toda influencia contraria a ti sea expulsada, y que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, inunde sus vidas. Declaro que sus casas serán altares para tu gloria, que sus familias serán restauradas y que el fuego de la oración volverá a arder con más fuerza que nunca. Espíritu Santo, guíales en cada decisión. Dales discernimiento para cerrar las puertas equivocadas y valor para abrirte a ti en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta la próxima. Y recuerda, tú y tu casa pueden servir al Señor, empezando hoy.